sabes que no cantan sobre Berlín en las noches. Ellos, jóvenes como tú. Podríamos regresar de repente a Colombia y hablar de Neurosis. Neurosis. Me interesa. Perfecto. ¿Tenemos por ahí luego Neurosis? Coméntanos un poquito de Neurosis. ¿Por qué te parece que sean importantes en este periodo? Porque, bueno, digamos, hablábamos de Parabellum y de Masacra, de este primer momento, ¿no? Este momento inicial, este momento del ultrametal, un momento muy rebelde, furioso, rabioso. Y de pronto Neurosis ya, unos años después, es un death metal mucho más evolucionado. Claro, lo que pasa es que, así como Europa se alimenta de Latinoamérica, esto crea una especie de círculo de retroalimentación y hay una especie de retorno de la información. Y ya las bandas, a partir del 89-90, ya las convenciones del género están dichas, están sentadas. Más establecido. Y todo, entonces claro. ya hay pues una idea más de profesionalizarse, ¿no? Neurosis es una banda interesante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si bien el discurso sonoro está mucho más pulido, tiene este disco que es Verdún, no me acuerdo el año. Fue un disco bien difundido, incluso en MTV creo que tuvo mucha exposición mediática en los temas de... Mientras Neurosis habla de Verdún en Francia, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, en realidad está hablando de la violencia en Colombia, ¿no? De la guerra en Colombia, de la violencia, ¿no? De la muerte, de los enfrentamientos, ¿no? Pero empieza a usar un poco más la metáfora, ¿no? Empieza a entrar a este terreno un poco más sofisticado. Claro. El tema en sí, Verdún tiene toda esta intro que ya es una cuestión mucho más trabajada, mucho más elaborada. Hay un trabajo con el sonido, que le da esta cuestión media épica, entre melancólica y que introduce el tema, ¿no? Sí, un poco, de repente, si pensábamos en Parabellum, el primer Masacre, tiene esta cuestión narrativa, con estos cambios de estados de ánimo y momentos musicales, pero de una manera mucho más elaborada y trabajada. Entonces, para mí es como que sigue un poco la tradición, pero ya con las ventajas, digámoslo así, de la época, que permiten tener una conversación un poco más, o un aprendizaje un poco más directo de lo que están haciendo las bandas en otros lados, tanto en la forma de tocar los instrumentos, como en la forma de grabar, de producir, etc. Y de idear, ¿no? De llevar estas ideas un poco más complejas a una producción un poco más desarrollada. Claro, todo evoluciona y todo al final se profesionaliza. Entonces, Neurosis es un claro ejemplo de eso. ¿Qué tenemos ahora? No. ¿Hacia dónde nos vamos? Nos vamos con Neurosis. Ah, caramba, vamos a Colombia Sí, ya. así es. Regresamos un poco a Colombia. Con un disco que me parece que es un clásico, creo que no tienes ni que presentarlo. Sí. Este sí tenemos que ponerlo acá. Esta portada a mí me encanta junto con esta. Creo que son mis dos portadas favoritas de las que vamos a ver el día de hoy, me parece. Verdún, 1916. Un clasicazo del death metal de Colombia y de todo el continente. No sé qué nos puedes comentar de este disco, por qué lo has puesto en esta ubicación. Me sorprende un poco porque esperé verla un poco más arriba. Pero, ¿a qué se debe? La verdad que si tú te pones a escuchar los cinco, entonces tú acabas de encontrar un estilo bastante particular con estos dos, ¿correcto? Ya, entonces acá estás oyendo un poco más a la parte técnica, pero tú en esto ya vas a un death metal un poco más brutal. Entonces, lo siento, de verdad, perdón que te corte un poco, en bien emparentados, porque yo lo siento ambos como esa línea de trash death. Sí. No lo siento death metal propiamente dicho, claro, por decirlo así. Y en realidad, como te dije al inicio, para mí los 20 deberían estar así en una fila, ¿no? Entonces, realmente que sí. Es bien complicado. Es bien complicado. Hay que apelar al final al gusto, creo, para poder terminar. Y en la época yo un poco me fui hacia allá al lado en los años que aparecieron, y no solamente en los años que aparecieron, sino en los años que yo los escuché. Entonces ya, si me gustó, por ejemplo, en el año 95 un álbum que apareció el año, que lo hicieron en el año 93, y de ahí el año 94 lo grabaron, y yo lo escuché en 96, entonces como que lo he ordenado de esa manera. Pero en realidad, de preferencia, si tengo que escuchar los dos, ¿cuál escucho primero? No, pues al azar, y tengo que terminar escuchando el siguiente, ¿no? Claro. O sea, no es un tema que me gusta más que el otro, ¿no? Porque si no me gustase ni siquiera aparecería en la lista. No, claro. ¿A qué se debe que lo hayas puesto acá en temas de gustos? O musicalmente, ¿cómo lo analizas? ¿Qué nos puedes comentar de este disco así de grandes rasgos? Uy, justo nos están avisando. Ahorita ya terminamos con este disco, compadre. Agarra ya los cenobitas. En el caso de Neurosis, el sonido... A ver, hay un sonido muy particular en Colombia, que también lo tiene Masacre. Si tú te das cuenta, tiene un sonido que es bastante
agudo en partes, entonces en realidad esa característica es sumamente particular en este álbum, y la composición en sí también es bastante particular. O sea, no había escuchado yo antes una composición tanto musical y en el tema de las guitarras, un poco las baterías y el sonido en sí de la tarola, inclusive es lo que hizo característica a Neurosis, que hasta ahora no he visto otra banda que no sea de Colombia, por ejemplo, que suene como ellos, ¿no? Claro, y que se mantiene hasta ahorita con Jorge Mackenzie, que es su líder, se puede decir, el motor de la banda, y es el único miembro original creo, ¿no? Sí. De los que están hasta la actualidad. Otra cosa para rescatar, que este disco tiene temas, creo que la mitad son temas en español y otros en inglés. Ahí ese doble matiz que tiene ahí Sí. en lo que son las letras. Y bueno, la voz de Arly Cruz, que es vocalista en este disco, que para mí me parece una voz tremendamente, no sé, desgarradora, o sea, como evocando lo que es esa rabia, desesperación interna justo de estos soldados que están yendo a la guerra de Verdún, pues ahí en la Primera Guerra Mundial, Sí. prácticamente, ¿no? Sí, el trabajo es bastante bueno para el año, que no recuerdo exactamente el año en que salió, creo que Este fue es el 95. 95, creo, fue Sí. a mediados de los 90. Con su videoclip que fue bastante difundido Sí, en MTV, justamente MTV. también en Headbangers. ¿Sí? Exacto, y la verdad que para ese sonido, la verdad, lo que consiguió como rebote a nivel América, la verdad fue alucinante, ¿no? O sea, con el video y todo ello, pues logró muchísimo. Aparte, o sea, como digo, el sonido en sí, yo no sé si es que ahora le podemos decir, oye, saquen un álbum y lograrían ese mismo sonido, ¿no? O claro. buscarían otro sonido al que quizás que podrían, en el cual ellos habían estado intentando sacar en esa época, sin las condiciones que se daban, ¿no? En Colombia casi somos contemporáneos en tema de terrorismo y todas esas cosas y todas esas limitaciones que teníamos en esos años, ¿no? Claro que sí. Entonces tenemos, bueno, cerrando ya este bloque, el Neurosis con su primer álbum, Verdún, 1916, como le decía este nombre, que, bueno, trae a colación esa batalla, fue la batalla más larga y una de las más encarnizadas de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Un choque, pues, ahí entre lo que son las tropas alemanas y las francesas, que finalmente ganan los galos ahí. Bueno, un saludo para todos los seguidores de Hellraiser TV de Perú. Yo soy Jorge Mackenzie, guitarrista de la banda colombiana Neurosis. Y bueno, hablar de Mortem es hablar de una banda emblemática del Perú y uno de los grandes representantes del death metal en Sudamérica, ¿no? Fueron de las primeras bandas en tocar en Estados Unidos y en Europa y en haber sido editados bajo un sello europeo. Así que yo creo que hablar de Mortem y de sus trabajos musicales como The Devil Speaks in Tongues, por ejemplo, es hablar de unas piezas clásicas dentro de lo que es la música pesada en Sudamérica, ¿no? Así que, y una de las bandas además más antiguas de esta parte del mundo, ¿no? Formados en 1986. Así que, bueno, esa es mi apreciación. Es una banda que además me gusta muchísimo, que respeto muchísimo. Así que, bueno, esa es mi apreciación. Larga vida, Mortem.